Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que estamos participando de esta semana de Letras de Vida. Mi nombre es Andrés Pinzón y estoy feliz de acompañarles cada una de estas 5 noches en las cuales estaremos en la sección de estudio bíblico inductivo, un tema súper interesante y es encendiendo tu pasión por Dios. Quiero comentarles que me encuentro al lado de una fogata. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado al lado de una fogata y han visto que de un momento empieza a bajar la llama. ¿Qué pasa cuando tú ves que empieza a bajar esa llama? Lo más obvio es que vamos a agarrar o a buscar más troncos de madera y ponerlos en la fogata de tal manera que sirvan como combustible. ¿Para qué? Para que la llama siga encendida. Eso es lo más lógico que tenemos que hacer y que haríamos al encontrarnos en una fogata que está bajando su ardor, ¿sí? Entonces, asimismo, quiero hacer una pregunta y es, si nosotros somos creyentes, ¿qué hace un creyente cuando la llama de su pasión por el Señor disminuye? Es normal que esto pueda pasar. Es normal que nuestra pasión por el Señor en nuestros primeros meses, nuestros primeros años de recién llegados a ser parte de la familia de Dios, estamos con una pasión increíble por predicar a Cristo, por estudiar la Biblia, por ir a la iglesia, por alabar al Señor, pero hay momentos en los que muchas veces nos encontramos con poco combustible y por lo tanto esa pasión, esa llama empieza a disminuir. Y quiero que me acompañes a leer 2 versículos en tu palabra. Esta sección necesitas tener la Biblia, pero también quiero decirte que podríamos ayudarnos, si más adelante quieres, con uno de los materiales de Ministerios Precepto para Colombia o internacional. Ustedes van a encontrar información acerca de este ministerio en este video. Tenemos este material, el cual nos vamos a basar para estos 5 días de estudio y para nuestra masterclass el sábado, que están invitados desde hoy lunes. Acompáñenme en sus Biblias a Deuteronomio 17, versículo 18 y 19. Listo. Quiero leer y quiero que pongamos atención a un mandamiento que se había dado desde el tiempo de Moisés para cuando hubieran reyes en Israel. Y dice así, versículo 18, y cuando él, refiriéndose al rey que vaya a haber en Israel, se siente sobre el trono de su reino, el rey escribirá para sí una copia de la ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo su propia copia de la ley y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Este es un principio, es un mandamiento que tiene un valor muy importante para los reyes que tuvo Israel en el tiempo de los reyes. Y quiero que pensemos en eso. ¿Por qué Dios dice que un elemento importantísimo para la labor de un rey era tener su propia copia de la ley y leerla todos los días? Vamos a ver, o ustedes recuerdan, que en el tiempo de los reyes tuvimos 3 reyes durante el reinado unido. El primer rey fue Saúl y la Biblia habla de que Saúl tenía buenas características para ser rey, pero no tenía un corazón para Dios. Por lo tanto, Dios lo desechó y llamó un nuevo rey de Israel. Este personaje es David. ¿Y qué vemos de la Biblia acerca de David? Que aunque David se equivocó, David siempre buscó el consejo de Dios. Y vemos que David, o Dios presenta a David mismo en el Nuevo Testamento como un hombre conforme a su corazón. Y lo que nosotros decimos es que David tuvo todo un corazón para Dios. También vemos a Salomón, y de Salomón decimos que tuvo medio corazón para Dios, porque al comienzo buscó agradar al Señor, buscó hacer la voluntad del Señor, pero se alejó
del Señor y empezó a hacer la voluntad para agradar a sus esposas. Y esto le comenzó a perjudicar y no pudo tener un corazón íntegro para el Señor. Esto ocasionó que el reino de Israel se dividiera en dos partes. Un reino del norte donde la gran mayoría de todos sus reyes vivieron sin agradar y sin buscar al Señor. Pero en el reino del sur hubo unos reyes que buscaron a Dios y otros reyes que no buscaron a Dios. Vamos a estudiar acerca de un rey del reino del sur. Y quiero que oremos en este momento para que sea el Señor mostrándonos qué podemos aprender de este rey y qué podemos encontrar en su palabra como combustible para nosotros poder poner en nuestra pasión por Dios y no dejarla apagar, mantener la llama viva. Esto no es una excusa de que si no tenemos combustible, pues se apagó la llama hacia Dios, no, sino que nosotros como creyentes debemos buscar ese combustible y nuestra responsabilidad es mantener esa llama encendida, ardiente. ¿Listo? Entonces, acompáñame a orar para que el Señor sea guiándonos en este tiempo de estudio. Señor Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por cada una de las personas que se ha venido conectando, Señor, a compartir con nosotros este tiempo de estudio, Padre. Y que la manera en que vamos a estudiar tu palabra sea una herramienta útil, como lo es el método inductivo, para poder observar, para poder interpretar, entender tu palabra, pero no solo irnos con conocimiento, sino poder aplicar en nuestra vida, en nuestro corazón, principios efectivos o conductas o acciones específicas que nos lleven a tener una vida que te agrade a ti, Señor. Que acercarnos a tu palabra nos lleve a conocerte y como resultado de esto nuestra vida no siga igual. Que nuestra vida pueda ser una luz que se enciende y crece. Una luz contagiosa, Señor, que podamos contagiar nuestra pasión por ti a tantas personas que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra universidad, Señor, en el entorno en que nos encontremos, nuestra llama de pasión por ti, Señor, siga viva y creciendo. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias y pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces, como veníamos conversando, quiero que me acompañes a un texto en la palabra de Dios que se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 3. Nos va a hablar acerca de un personaje y quiero que nosotros repasemos, aunque hace 2 años ya estuvimos estudiando el método inductivo. No sé si algunos de ustedes estuvieron, no me gustaría que escribieran ahí en el chat o algo que estuvieron hace 2 años. El método inductivo es el método que nos ayuda a ir directamente a la palabra de Dios para estudiar y extraer la información directamente en la fuente. Por lo tanto, tiene 3 grandes elementos que son la observación, que es cuando vamos a un pasaje, pero con la intención de buscar lo que el pasaje nos quiere decir. Luego vamos a interpretar, que es por medio de preguntas, ver si entendemos lo que está pasando en este momento. Eso lo vamos a hacer juntos. Pero al finalizar quiero dejarte unas preguntas de aplicación que te llevan a que tú puedas tomar acciones diferentes en tu vida y poder tener cambios efectivos provocados por el estudio o por tu intimidad con la palabra de Dios. Entonces, parte de eso, quiero que leamos estos 3 versículos del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, versículos 1 al 3, y encontremos o observemos lo más obvio en el pasaje. Cuando tú leas con la intención de extraer información o de buscar algo, debes buscar lo obvio. Y lo obvio en todo pasaje son personajes, eventos o lugares. En este caso hay un personaje que quiero que tú encierres en un círculo, marques tu material o tu Biblia, y vamos a marcar a Josías y toda la información que podamos extraer acerca de este rey del que se nos está hablando. Dice, versículo 1, Josías, y lo marcamos en un círculo, tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y reinó. ¿Quién reinó? Josías, lo vamos a marcar. Reinó 31 años. ¿En dónde?
en Jerusalén. Cuando veas Jerusalén, quiero que me acompañes haciendo un subrayado doble en la palabra Jerusalén, lugares, para que lo puedas relacionar con los lugares geográficos este personaje. Versículo 2. Él, ¿quién es él? Josías, lo encerramos en un círculo, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y anduvo, ¿quién anduvo? Muy bien, Josías, márcalo en un círculo, en los caminos de su padre David. No sé qué hizo Josías, márquelo, encierra en un círculo. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su, marcamos Josías, reinado, siendo un joven, ¿qué hizo Josías? Enciérralo. Comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12, ¿qué hizo? Enciérralo. Empezó Josías a purificar, ¿qué cosa? A Judá, subráyalo, doblemente, doble subrayado, los lugares, Judá y Jerusalén, de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Este es el pasaje. Ahora miremos qué nos dice el autor acerca de este personaje principal. Josías, ¿qué nos dice? Fue rey de Judá, perfecto, muy bien. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? 8 años, perfecto. ¿Por cuánto tiempo reinó? Muy bien, 31 años. ¿Y en dónde reinó? En Jerusalén. ¿Qué hizo Josías? Nos dice en el versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y se mantuvo en los caminos de su padre. Miren, David, ¿recuerdan lo que les dije al comienzo? David, el rey que tuvo todo su corazón para Dios. Él buscó ese camino y no buscó el camino de sus padres, su abuelo Manasés, ¿sí? Y su padre, que no fueron de testimonio como reyes en Judá. Se nos dice algo más de él, que siendo aún joven, él hizo algo. Versículo 3. Comenzó a buscar al Dios de su padre David. Él venía de recibir un reinado, él venía de recibir un ministerio, venía de tener un tiempo con Dios donde no se había buscado a Dios. Estaba abandonado el templo, no habían vuelto a hacer sacrificios en el templo, se habían olvidado de Dios y a pesar de eso, él no se conformó con eso, ¿sí? Él no se conformó con que en mi iglesia no enseñan la Biblia, entonces no estudian la Biblia, yo no la voy a estudiar. No, a mí no me importa que no estén estudiando la Biblia. Él dijo, yo voy a hacer lo que hacía mi padre David. Y él decidió buscar a Dios y empezar a purificar. Sigamos versículo 8. ¿Listo? Lo tienen ustedes allí. Dice, en el año 18 de su reinado, cuando él terminó de purificar significa limpiar, ¿sí? El país y la casa de Dios, está haciendo referencia al templo. Josías, sigan encerrando por favor, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa, el templo del Señor, que es su Dios. Él comenzó a limpiar y dijo, oigan, hay un templo abandonado, hay un templo que está vuelto nada, está olvidado, un altar del Señor. Yo quiero que lo empecemos a reparar. Y lo empezaron a reparar. Versículo 14 de ese mismo capítulo, miren lo que pasó mientras reparaban el texto. Y quiero, si tú puedes, marquemos 2 palabras más. Casa del Señor, hagamos una casita para templo. Puedes hacer un cuadradito y luego un triángulo arriba y queda marcado como casa. Pero también quiero que marques libro y vas a hacer una forma de un libro para hacer referencia a cada palabra que esté relacionada con ley, libro o palabra de Dios. Y eso nos va a sacar también información para poder entender mejor de lo que se nos está hablando en el pasaje. Por cuestiones de tiempo, yo voy a leer algunos apartes o versículos sueltos, pero mejor que cuando terminemos este estudio tú vayas y leas todo el capítulo completo. Siempre aconsejo leer y estudiar mínimo un capítulo completo de la Biblia. Versículo 14 de este capítulo 34 dice,
Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído de la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró ¿qué? El libro, lo marcamos como un libro. Casa lo marcamos con una casita de la ley del Señor que fue dada al pueblo ¿por quién? Por Moisés. Vamos a ponerle combustible a nuestra fogata para no congelarnos. ¿Qué pasó? Aquí vienen las preguntas de interpretación. ¿Qué nos dice el pasaje? Estaban reparando la casa de Dios, pero hay un sacerdote. ¿Y qué encontró ese sacerdote? El libro. Cuando tú extiendes o miras que alguien encontró algo, quiere decir que estuvo perdido o que no lo tenían presente. Muchos años, por lo menos en el reinado del padre de Josías y de la abuela de Josías, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, el libro fue abandonado en el templo. Nadie buscó el libro de Dios. Cuando el rey busca limpiar y buscar a Dios, seguir los caminos de su padre David, dice el texto que encuentran un libro. ¿Qué libro es este? Vamos a ver. Allí en el versículo 18 dice lo siguiente: el escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un, marquémoslo, libro. Y Safán leyó de él, de este libro, en la presencia de ¿quién? De Josías, seguimos marcando. Y versículo 19 dice, cuando Josías, el rey, oyó las palabras de la ley, él rasgó sus vestiduras. Hizo duelo, se dolió por lo que había escuchado en la palabra de Dios. Entonces el rey, lo marcamos Josías, tomó una acción. Ordenó a Hilcías, a Ahicam, a hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y al siervo del rey Asaías, y les dijo, vayan y consulten y miren qué quiere Dios. Porque según lo que yo estoy escuchando, Dios va a mandar su ira contra nosotros y nos va a acabar como nación. ¡Wow! ¿Qué provocó el escuchar las palabras de Dios que habían estado abandonadas por mucho tiempo en Josías? Buscan el texto. ¿Qué provocó en él? Provocó rasgar sus vestiduras. Y el rasgar sus vestiduras quiere decir que él se dolió porque la nación a la que él servía se había apartado de los estatutos y mandamientos de Dios. Versículo 26, acompáñame a leer estos versículos y mira lo que recibe el rey después de que manda a consultar acerca de estas palabras. Pero al rey, marquémoslo por favor, Judá, subrayémoslo doble. Este ejercicio de subrayar me encanta porque te ayuda a extraer mejor la información y a mantenerte concentrado en tu estudio. Que los envió a ustedes a consultar al Señor, así le dirán. Así dice ¿quién? Dios de Israel. Ese Dios vas a hacer un triángulo representando a Dios Padre, al Dios Trino. ¿Sí? Miren lo que dice Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has oído cuando te leyeron el libro de la ley, versículo 27, porque se enterneció el corazón de ¿quién? De Josías, tu corazón, y te humillaste delante de Dios, marquémoslo con un triángulo, cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, dice el Señor. Marcamos ese mí como Dios con un triángulo. Hemos marcado 4 cosas hasta el momento. Josías con un círculo, Dios con un triángulo, casa con una casita y libro marcando o dibujando un libro sobre esta palabra. Ciertamente te he oído, declara quién, el Señor, lo marcamos. Por lo tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo, Dios, voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. ¡Wow! Dios estaba esperando que pasara este momento. Dios estaba esperando que tomaras la palabra de Dios, el libro, y que al acercarte a Él, al humillarte estudiando su palabra, ese estudio se convierta en
combustible. Y eso fue lo que pasó con Josías. Miren lo que pasó con Josías. Al buscar la palabra de Dios, al acercarse a la palabra de Dios, Dios le dice, mira, yo voy a traer un mal con todos los que me han abandonado, pero por haberte recargado en mi palabra, por haberte humillado y haber buscado mi palabra, yo te voy a dar una promesa y tus ojos no verán todo el mal que Dios traerá contra el pueblo. Versículo 29, y ya con esto vamos agarrando mejor la idea y el calor de esa pasión que está encendida. Y dice, entonces el rey mandó a reunir todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió. ¿Quién subió? El mismo rey del versículo 29. En el versículo 30 lo marcamos, la acción. Y subió el rey, ¿a dónde? A la casa que había mandado reparar del Señor, con todos los hombres de Judá, con todos los habitantes de Jerusalén, con los sacerdotes, con los levitas, con todo el pueblo desde el mayor hasta el menor. ¿Y qué hizo el rey? Recuerden Deuteronomio 17. Y leyó, márquenlo, en presencia de todos ellos las palabras del libro, marquemos libro, del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Versículo 31 dice, después ¿quién? Josías, lo marcamos, se puso en pie en su lugar e hizo un pacto delante de Dios, el Señor, de andar. Miren este pacto, porque esto es la conclusión de nuestro estudio, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras del pacto escritas ¿en dónde? En este libro. Hago las preguntas de interpretación. ¿Cómo te sientes tú cada vez que estudias o te acercas a la palabra de Dios? ¿Cuál es el efecto que tiene el acercarnos a la Biblia en nuestra vida? No puede ser que leer la palabra de Dios sea como, ay, sí, qué chévere, y lanzar lo que Dios pide y no aplicarlo, sino que lo que aprendamos de la palabra de Dios, lo que veamos que Él pide de nosotros, lo que entendamos, debemos sumarlo a nuestra intimidad con Él y así hacer crecer ese fuego. Hermanos, por 5 días vamos a ver 5 combustibles que nos ayudan a encender la palabra de Dios. Entiendo que no es fácil estar estudiando la Biblia todos los días. Nuestra vida es ajetreada, siempre estamos ocupados. El trabajo es demandante, el estudio es demasiado largo, las cosas de este mundo no son atractivas, son seductoras y a veces llegamos exhaustos y nos levantamos y ya estamos cansados. Y a veces decimos, no hay tiempo para estudiar la Biblia. No hay tiempo para buscar ese combustible y ponérselo a mi relación con Dios. La mayoría del tiempo no tenemos intereses en las cosas de Dios. Por lo tanto, no mantenemos su palabra. De hecho, Jesús dice que lo aborrecemos. Que el mundo aborrece a Dios y si estamos ajetreados en las cosas de este mundo, por lo tanto nosotros también nos apartamos o nos alejamos de Dios. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo que inevitablemente sofocará nuestra pasión espiritual, a menos que continuamente lo alimentemos con la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es viva y es eficaz, es ese combustible. Entonces, el mundo va a sofocar nuestra relación con Dios, a menos que yo pare y tome la decisión de decir, voy a tomar mi palabra de Dios, mi Biblia, y voy a estudiar. No cada 8 días, sino cada día que pueda. Ojalá todos los días voy a abrir la palabra de Dios y yo mismo voy a hacer que esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, llene mi relación con Dios. Pueda enfocarme en mi pasión espiritual. Somos cristianos verdaderos, genuinos. No somos hipócritas. Entonces nuestros cuerpos hacen parte o son parte de ese templo, de esa casa de Dios. Así que la pregunta sería la siguiente.
¿qué rol tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué libros lees más? ¿Los de la universidad, los del trabajo o la Biblia, que es la guía de tu vida completa? Y la segunda pregunta sería, ¿se ha perdido este libro en tu casa? ¿Ha perdido la prioridad, ha perdido un lugar importante la Biblia en tu diario vivir? No olvides, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a veces nosotros decimos, sí, estoy preparado para todo. Es más, la parte más dolorosa es personas o ministros o líderes o discípulos de Jesús que están tan activos en la iglesia, pero su fuego o su relación con Dios se está apagando. Porque son tantas las actividades que tenemos que olvidamos ser ovejas de ese rebaño, que olvidamos ser pastoreados por la palabra de Dios, que olvidamos la importancia que tiene la Biblia o que debe tener la Biblia en nuestra vida y hacemos ministerios sin pasión. Lo hacemos por el diario vivir. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es inspirada por Él y es útil. Quiere decir que hay esperanza. ¿Tú quieres ser perfecto en lo que haces para el Señor? ¿Tú quieres ser un hijo de Dios que le agrada? Busca la palabra de Dios, que ella te va a enseñar, te va a animar, redarguir, soportar, animar a mantenerte, te va a corregir si hay algo en tu vida que no está mal, como ese espejo que nos ayuda a corregirnos ciertas imperfecciones, pero no te va a dejar ahí, sino que estudia la palabra de Dios todos los días, te va a instruir, te va a llevar a que seas perfecto, para que funciones de acuerdo para el propósito que fuiste creado. Dios te bendiga y vamos a tener un tiempo de preguntas. ¿Listo? Entonces, espero que las hayas tenido escritas y yo poder interactuar contigo en estos días. Vamos a tener más, así que los animo y los espero que sigamos conectados estos 5 días de bendición en este tiempo que se llama Letras de Vida, Estudio Bíblico Inductivo. Enciende tu pasión por Dios. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz noche. Muchas gracias, Andrés. Aquí este estudio interesantísimo acerca de encender nuestra pasión y me parecía algo demasiado necesario en nuestro día a día, así como Andrés ya lo dijo. En medio del ajetreo de nuestro día a día muchas veces nos conformamos con leer el versículo del día y ya, y no meditar y no reflexionar y no ir más allá que solamente leer. Así que muchas gracias, Andrés, por ese estudio que nos vas a compartir durante toda esta semana. Y queremos decirle a las personas que están escuchándonos y viéndonos que puedan escribir sus preguntas y aún las respuestas de las preguntas que Andrés nos hizo. Una de las preguntas que Andrés nos hizo en este estudio es: ¿cómo te sientes al acercarte a la palabra de Dios? Que ahí puedan escribir sus comentarios, que puedan ir escribiendo aún sus preguntas o alguna duda, algo que quieran compartir con nosotros acerca de este tema. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y qué necesario e interesante este tema. Hola, hola Evelyn, hola a cada uno de ustedes que están conectados, muy juiciosos en el primer día de nuestra semana de Letras de Vida. Es un tema supremamente importante. Yo lo mencionaba, o lo voy a mencionar mañana más bien, que no debemos conectarnos los que, ay, de pronto el fuego se ha ido apagando, por Dios, ya no estoy tan emocionado como antes, me voy a conectar a ver cómo me puedo encender de una u otra manera, sino que el tema de la pasión por Dios debe ser constante.
Debe ser un caminar constante y constantemente me sienta muy bien, me sienta bien o muy mal, debo estar buscando eh, estos componentes para mantener mi llama viva en la pasión por Dios. Y esta es la de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios nos ayuda a mantener nuestra pasión por Él encendida. Entonces, imagínense cómo será el resto. Todavía nos faltan 4 más. Ok, y la otra pregunta que nos hiciste, Andrés, también me llamó mucho la atención, que decía, ¿qué rol tiene la palabra de Dios en tu vida? Creo que es una pregunta que nos hace reflexionar mucho, así como lo estaba diciendo anteriormente. Muchas veces nos conformamos con solamente leerla, pero nos olvidamos un poco más de ese estudio o el escudriñar o el decir, bueno, cómo esta palabra puede aplicarse a mi vida, ¿verdad? Y creo que ahí está también una clave, ya que el Señor nos da el privilegio de tener su palabra, de irnos un poco más allá que solamente leer un versículo, ¿verdad? Así que Andrés, ¿qué más te gustaría compartirnos mientras las personas ahí nos van dejando sus comentarios, si tienen alguna pregunta, algo que quieran responder acerca de qué rol tiene la palabra de Dios en sus vidas? Escríbanos, que ahí vamos a estar atentos a leer sus comentarios también. Bueno, ¿qué rol, Andrés, pensás que tiene que tener la palabra de Dios en nuestras vidas como Pues cristianos? imagínate que de un tiempo para acá, yo creo que unos 2 años o un año para acá, surgió un video que estuvo rotando en redes sociales de cómo sería nuestra vida si cambiáramos el celular por la Biblia. Y entonces Mm. realmente me llamó muchísimo la atención porque debe salir así en YouTube o en redes sociales. ¿Qué pasaría si